Muy bien, pues vamos a dar un pequeñísimo repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué tema estamos viendo? ¿Qué atributo moral de Dios estamos viendo? ¿Se recuerdan? ¿Eh? Dios de misericordia. Muy bien. La semana pasada vimos o seguimos viendo lo que es el eleos, ¿sí? Referente a la palabra en griego en el Nuevo Testamento. Vimos el primer punto referente a Cristo como la misericordia hecha carne. ¿Qué recordamos desde la clase pasada? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien que nos pudiera dar un repaso rápidamente? Que el eleos es incondicional. El eleos es incondicional, ajá, sí, pero sí la semana pasada. Pues sí fue así como bueno, para recordar que el eleos es como el Hazar, Geset en el Antiguo Testamento, pero es como que el eleos es más allá. Sí, vemos como Jesús representa el eleos en su máxima expresión, vemos cómo sus acciones, incluso en la cruz y a lo largo de su vida, pues es como que lo que decías, ¿no? Es el Leos hecho carne, el más allá del amor de Dios hacia nosotros que no merecemos eso, o esas acciones que nuestro Señor Jesucristo nos da. Muy bien, muy bien. Vimos 3 puntos en particular la semana pasada. ¿Qué recuerdan referente a que Jesucristo como expresión de la misericordia de Dios hecha carne, referente a que tocó lo intocable? ¿Sí recuerdan ese punto? Sanó al leproso, que pues antes no tenían permitido y hasta los mismos... Por sanidad, ¿verdad? Por sanidad, uno mismo no se acercaba, o la persona que estaba enferma anunciaba, estoy enfermo, no se acerque a nadie, ¿no? Y él lo tocó, ¿sí? Por eso veíamos, tocó lo intocable. También veíamos otro punto referente a que rompió fronteras. ¿Sí recuerdan que vimos lo que referente a ese punto? Sí, habló con la samaritana. Habló con la samaritana, muy bien. ¿Qué más recordamos? ¿Qué en específico vimos cuando habló con la samaritana? ¿Por qué se dice que rompió fronteras? Porque antes no se podía, pues los judíos con los samaritanos no se podían juntar, bueno, ni platicar, ni hablar, ni verse casi, y él lo hizo. ¿Sí? Ni antes ni ahora, que a veces es ni ahora, todavía siguen teniendo cierta arrogancia los judíos y no se juntan con los gentiles, de cierta forma. Muy bien. Y el último punto que vimos la semana pasada, que es que Jesús en esta expresión de misericordia hecha carne, perdonó lo imperdonable. ¿Qué vimos referente a ello? Cuando los soldados romanos lo están crucificando, ¿no? Muy bien. Y que aún así Jesucristo le dice a su Padre, a Dios, que los perdone, porque no saben lo que hacen, aún a pesar de que los soldados están echando suerte Por sus ropas. Muy bien. ¿Qué más vimos? A Pablo, ¿qué vimos de Pablo? Mataba a los cristianos. ¿Se merecía el perdón de Dios? Pablo, no. Y aún así, Dios mostró ese eleos, esa misericordia inmerecida hacia Pablo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Reclamación, raíz de amargura referente a la clase pasada? ¿No? ¿Todo entendido? Bien, pues ahora sí vamos a la clase de hoy. Tema, igual seguimos con lo que es el eleos de Dios. Y ahí en sus hojitas vemos el punto 2. Dice lo siguiente, punto 2, las parábolas. Pedagogía del eleos. ¿Alguien sabe lo que es una parábola? ¿Qué es una parábola? Bueno, lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué hacía hacerlo nuestro Señor como Jesucristo? más didáctico, como que más entendiera como más definido, pero como que daba, no, no sé cómo expresarlo, pero es como si él quisiera decir las cosas, pero al mismo tiempo como que no eran tan directas,
como lo que hacía con sus apóstoles, que les decían, Señor, pues tú por qué les estás dando así la enseñanza, y él decía, pues porque el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea. Yo entiendo así más o menos que es una parábola. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene otra? ¿Es una historia con un aprendizaje? Una historia con aprendizaje, muy bien. ¿Algo más? Sí, una historia con aprendizaje. O sea, él usaba cosas visibles, cosas que uno podía ver para con eso enseñarles para que pudieran entender mejor. De lo que dijo Joab, lo que dijeron de una historia con aprendizaje, sería al revés. Un aprendizaje con una ilustración, ¿sí?, que hace referencia a la enseñanza. Entonces, parábola es eso, está la enseñanza y es para que es junto a, o sea, es una ilustración que va junto con una enseñanza. ¿Sí me explico? Entonces, él hace una enseñanza, pero para que la puedan entender, hace una ilustración. ¿Sí? Que mucha gente se mete en que no, es que Jesús está hablando misteriosamente y que hay que buscarlo en los códigos sagrados y a ver qué quiso decir Jesús con él. No, no, no. Lo que Jesús quiso hacer es lo más claro, lo más simple para que la gente pudiese entender su mensaje. ¿Sí? Por eso insistía mucho Jesús en las parábolas, en estas ilustraciones que ilustraban sus enseñanzas y que la gente lo pudiese entender, ¿sí? Pero cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga, el que no, pues no, prácticamente le está diciendo, tú sabes que entendiste, ¿sí? Tú sabes que entendiste, pero tú mismo has querido cerrar tus oídos. Tú sabes que estás viendo la situación y la ilustración que yo te estoy dando es muy clara para ti, pero tú mismo estás cerrando los ojos. Porque ¿cuál es el propósito para Cristo, para Dios? ¿Que le conozcamos o que sigamos separados, alejados de Él? No, pues que le conozcamos y nos acerquemos a Él. Entonces, Dios jamás no iba a tener el propósito, el deseo de que, no, pues les hablo así para que no me entiendan. No, sino todo lo contrario. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Entonces, por eso, cuando venimos aquí a la iglesia, cuando nos reunimos aquí y enseñamos de esta forma, por eso yo estoy, dudas, preguntas, comentarios. ¿Por qué? Porque me interesa ¿qué? Que aprendan, ¿sí? Si no me interesara, diría, así de corridito doy mi clase y todo, ¿entendieron? Bueno, ya se lo revelará el Señor. Pues no, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Sí? Si no es, ok. Entonces, y qué interesante, y ahorita vamos a ver, no solamente a veces sobre un mismo tema, Jesús no nada más de una parábola, sino sobre una, dos, sobre el mismo tema. Dice, bueno, a ver, si no lo entiendes de esta forma, tal vez lo entiendas de esta forma. Y si no, de esta forma. Pero insistía con las ilustraciones para que el mensaje pudiera ser, ¿qué? Claro. ¿Sí? Entonces, las parábolas son códigos secretos para los cuales Dios no quiere que solamente los inteligentes lo podamos entender. No, es para que todos lo puedan entender. Es una ilustración. Bueno, una pregunta acerca de las parábolas. He escuchado muchos que mencionan que Jesús hablaba en parábolas, precisamente, o no sé si también sea por las versiones, pero muchas veces como que no son tan específicas. Y mencionaban que Jesucristo ocupaba las mismas parábolas como un primer filtro para los que sí estaban con él para aprender y los que no. ¿Eso qué tan cierto es? Porque ahorita estamos mencionando que las parábolas son para ayudarte a que uno entienda. Pero así como mencionaba la hermana, muchos también dicen, no, es que las parábolas son como un primer filtro para saber los que sí tienen el Espíritu Santo y los que no tienen el Espíritu Santo. ¿Sí es correcto esa enseñanza? Sí, porque cuando las ilustraciones que da Jesucristo son tan claras para la persona que le llegan, que debe de haber un arrepentimiento, decir, sí, estoy mal y me acerco. Pero cuando por tu propia decisión dices, ya entendiste, estás viendo y comprendes la ilustración, ¿sí? Y decides tú, no,
Entonces, de cierta forma, la parábola o la enseñanza fue de filtro para lo que veíamos una enseñanza, predicaciones pasadas, para ver lo que Dios, bueno, para que Dios vea, la persona vea lo que realmente hay en su corazón, que realmente es pura, sobre todo los fariseos, los escribas, que eran más ley, era más religiosidad, que realmente ser honestos para con Dios, ¿sí? Pero también para con ellos, Jesucristo quiso ser claro. Cuando Nicodemo fue a ver a Jesús, ahí le mencionó, es necesario, si quieres entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Y empezó ahí Nicodemo a fantasear, y ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Y empezó así, y trató a Jesucristo y le dijo, eres maestro de la ley y no entiendes esto. Si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo entenderás las celestiales? O sea, pero él trató también de ser claro con Nicodemo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a morir por ¿quiénes? Por todos. Y Él no hace excepción de personas. Si estando en la cruz tuvo misericordia con un malhechor, o sea, ¿qué diferencia hay entre un fariseo, un escriba, a ese malhechor? Pues ninguna, son igual de pecadores. ¿Sí me explico? Entonces, por eso digo, esa actitud de que esos códigos secretos y que no sé qué, y que inclusive hasta cuentan las letras y no, es que misterio y buscan y es que esta palabra con esta palabra es un rollo que ni ellos mismos entienden y eso no es bíblico. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Bien, no sé si quedó claro. Sí, y ahorita vamos a ver un poco más sobre ello. Bien. Tenemos, dice, Jesús usó historias para revelar que la misericordia divina es radicalmente distinta, como dice ahí, a la lógica humana, ¿sí? Es realmente radicalmente distinta a la lógica humana. El ser humano piensa de cierta forma y con Dios normalmente la forma de pensar es completamente diferente, ¿sí? Y ya lo vimos, un pasaje que hemos citado mucho en estos últimos días es, y se les dijo y escucharon, ama a tu enemigo y odia a tu enemigo. Y él dice, mas yo les digo, oren por sus enemigos, amen, o sea, va en contra de la lógica del tiempo, la lógica humana, la lógica de lo que enseña el mundo. Bien, seguimos adelante. El buen samaritano, tenemos una parábola. El buen samaritano, vamos a Lucas capítulo 10. Ya lo habíamos mencionado, pero vamos a resaltar algunos puntos. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús. Fíjense bien, ¿quién se levantó para hacerle una pregunta? Alguien de la ley religiosa. ¿Con qué propósito? Para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? Y otra pregunta tremenda que siempre debemos de considerarla. Jesús pregunta, ¿cómo la interpretas? Y esto nos da mucha luz para aquellos que leemos la Biblia, que la interpretamos, que la enseñamos, todo. Siempre que leamos la Biblia, siempre tenemos que estar conscientes cómo estamos interpretando la Biblia. Bueno, no nos vamos a meter en este punto ahorita, pero es importante checar eso. Entonces, versículo 27. El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y versículo 28 dice, correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. ¿Sí? Ahora recordemos, toda persona en el tiempo de Jesús
¿Todavía estaban bajo la gracia o estaban bajo la ley? Entonces, ¿Jesús contestó conforme a la gracia o conforme a la ley? Conforme a la ley, porque todavía Jesucristo no había muerto, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la forma en cómo una persona podía llegar a ser salva? Cumpliendo la ley. Es por eso la Biblia no se contradice. Por eso, como dice aquí, ¿cómo interpretamos la Biblia? ¿Cómo la entendemos? ¿Sí? Porque dice otra vez 28, correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Y recordemos que para nosotros, bajo la gracia, ¿sí? ¿Las obras valen algo? No. ¿Para salvación? No. Sino nuestra fe en Jesucristo es la que nos salva. Pero las obras dan muestra, nuestras buenas obras dan muestra de que hemos creído. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero todavía en el tiempo de Jesús, las personas eran salvas con base a la ley. Por eso es de que Jesús le dice, haz esto y vivirás. ¿Sí entendemos ahí la diferencia de tiempo? Porque lamentablemente hay muchos que no interpretan bien la Biblia y, mira, aquí está diciendo, o sea, nosotros todavía hay que cumplir la ley, hay que estar bajo la ley, hay que, etcétera, etcétera. Y mira, ahí el mismo Señor Jesucristo, pero no entienden la diferencia de tiempo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien. Versículo 29. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús. Recordemos, ¿qué intención tenía esta persona? ¿Eran buenas o malas? Malas. Dice, ¿quién es mi prójimo? Le pregunta. Versículo 30. Jesús respondió con una historia. Con esta ilustración. A ver, vamos a contestar. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Ahora, recordemos, ¿quién fue la persona herida? ¿Un gentil o un quién? Judío. Un judío, ¿sí? Un judío. Ahí dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén, etc. Pero en el versículo 31 Dios dice, y un sacerdote, ¿de dónde eran los sacerdotes? Pues eran judíos. Entonces, había un detalle de que no se pudiesen tener relación. No, eran lo mismo. Y más sobre todo que un sacerdote. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Podemos pensar, no se aseguró si estaba muerto, y recordemos que él como sacerdote y para todo Israel, una persona muerta, si la tocas, no están purificadas y se tienen que purificar. Entonces nada más lo vio y se cruzó el camino y dijo, por acá mejor. ¿Sí? Lo ignoró. 32. Un ayudante del templo, otra persona que está directamente en el templo, digamos que está mencionando Jesús y le está echando a ¿quiénes? A los religiosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a leer otra vez versículo 25. Cierto día dice que un experto en la ley religiosa. Entonces, un experto en la ley religiosa, ¿quién era? Los sacerdotes o un escriba o alguien que se siente muy religioso y por ser muy religioso se sienten muy cerca de Dios. Pero entonces Jesús, que es bien buena onda, que no se anda, como dirían, con pelos en la lengua, hace esa ilustración y mete a estos personajes religiosos, ¿sí? A este sacerdote, este ayudante del templo, dentro de la ilustración y prácticamente estaría hablando bien de ellos. No, ¿verdad? Se las está echando, está haciendo directo. O sea, no le está diciendo, ay, si digo esto igual y se ofende y pues ya. No. ¿Por qué? Porque trataba de enfrentarlo con su pecado, trataba de enfrentarlo con la actitud incorrecta que ellos estaban teniendo para que pudiera tener un arrepentimiento y un cambio de vida.
¿sí? Porque también esta persona, recordemos, venía con malas intenciones. ¿Sí vamos bien? Bien. Dice, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Otra vez se cruzó con la misma situación. Versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Ahora, este samaritano, y como dice aquí, despreciado, ¿quién lo desprecia? ¿Quiénes? Los judíos. ¿Sí? Los judíos. Entonces, esta persona, este hombre judío que bajaba de Jerusalén, que fue herido, que fue asaltado, supuestamente iba a sentir cierto desprecio en contra de la persona. Y después dice, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. 34. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. ¿Sí? Él sí se acercó para ver cómo estaba la persona. Él sí se acercó y de hecho otra vez, para acercarse y ver si estás, pues lo tuvo que tocar. Y Jesús, recordemos que hizo que tocó lo intocable. ¿Sí? Y una persona despreciable, como dice aquí un samaritano para los judíos, se acercó y lo tocó. Y no solamente eso, sino que se acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. Dice, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó a un alojamiento donde cuidó de él. 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata. Al parecer, esta persona todavía estaba, ¿qué? Inconsciente. Ni siquiera sabía, bueno, sí supo que lo asaltaron, lo golpearon, pero ahí estaba. No nos dice, no tiene diálogo. Podemos pensar, y por experiencia también, sabemos que pudo haber estado inconsciente de algún golpe que le han de verdad. ¿Sí? Dice, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, bueno, 36. Ahora bien, ¿cuál de los 3 parece que fue el prójimo? ¿El hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Perdón, otra vez. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. ¿Sí? Y este de compasión es elos. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Un detalle. ¿Quién es el prójimo? Con base a esta ilustración, ¿quién sería el prójimo de quién? ¿La parábola habla de los que están próximos? ¿Los que qué? Los que ayudan a otras. Fíjense otra vez la pregunta. Ahora bien, ¿cuál de los 3 parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? ¿Sí? ¿Quién fue prójimo? Aquí está la persona herida. ¿Quién fue el prójimo de los 3? Es el que da hacia este. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Pregunta Jesús, ¿quién fue el prójimo atacado de los bandidos? Preguntó Jesús y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces, la persona que dio y mostró compasión. ¿Sí me explico? Pregunta entonces, ¿quién es el prójimo? ¿Los todos? No. Los que muestran ¿qué? Compasión. ¿Sí me explico? Y dice aquí, el que mostró, y dice, y fíjense, el hombre contestó, el que mostró compasión. ¿Sí? Porque muchas veces se dice esta frase, y es que todos somos prójimos, ¿no?
Todos somos prójimos y y yo quiero ayudar a mi prójimo. Yo quiero ayudar a mi prójimo. No, aquí está al revés. El que se mostró prójimo fue el que mostró ¿qué? Misericordia y compasión. El prójimo no es el que recibe, el prójimo es el que da. O sea que la definición de prójimo está mal. No, yo, mi Como se percepción- ha enseñado. mi Pero percepción. aquí, porque inclusive el mismo Señor, el hombre contestó, el que mostró compasión es el que se mostró como prójimo. Y ahora sí que dicen, yo puedo decir misa, pero aquí el Señor Jesucristo contestó y le dijo, así es. Entonces, ¿quién es el que es prójimo? El que da y el que muestra compasión, no el que recibe. ¿Sí? Y otra vez, y así es. Y ahora, ¿y cuál es la situación? Que el mismo Señor Jesucristo a este religioso le dice, ahora ve y haz lo mismo. ¿Qué es hacer tú lo mismo? Que tú te muestres como prójimo, que tú te muestres compasivo y misericordioso con las demás personas. Tú hacia afuera, no que hacia afuera, hacia ti. Exactamente. Eso es lo que está enseñando el texto. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo al morir? Él vino y dio. ¿Sí? No vino para que recibir. Él vino primeramente mostrar su misericordia. Bueno, vamos a ver un poco más adelante, para dar, no para recibir. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, hermana. Se quedó como en shock. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Entonces, todos son mis prójimos, todos somos prójimos. ¿Cómo se va a demostrar cuando una persona es prójimo? La persona que muestra misericordia. Ese es el prójimo. Pues estaría como hasta mal conjugado porque debería ser. Yo doy misericordia, yo soy el prójimo. Ujú. Sí, así es. Sí, y normalmente se enseña que es el que recibe. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Dice en el párrafo, bueno, el buen samaritano dice aquí en Lucas, aquí el eleos no es un sentimiento piadoso, sino un acto costoso. El samaritano invierte tiempo, dinero y riesgo para ayudar a un desconocido. Jesús redefine al prójimo como aquel que practica misericordia sin límites. Ese es realmente el prójimo, ¿sí? El que da, el que muestra misericordia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Sí? Bien, seguimos. La oveja perdida y el dracma encontrado. Este está interesante también. Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, ¿ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Y tenemos que, de hecho, la parábola empieza desde el 3, pero siempre tenemos que leer el contexto para entender por qué Jesús dice lo que dice. ¿Sí? Bien. Versículo 1. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál es el contexto de cómo estaba ahí? Había muchos ¿qué? Pecadores, y como dice aquí, pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y aquí también nosotros en Aposento Alto hemos dicho, nosotros referente al lugar de reunión, nosotros somos elitistas o realmente
está el lugar de reunión cuando nos reunimos los domingos, está abierto para cualquiera. ¿Sí? Podemos poner ahí un filtro, ahí el hermano hostes, que dice, a ver, ¿vienes en pecado o no vienes en pecado? Si no vienes en pecado, pasas. Si vienes en pecado, ahí, alto. No, ¿verdad? ¿Cómo? No escuché. Visualmente. ¿No? Pero tenemos que entender eso. ¿El Señor Jesucristo hacía acepción de personas? No. Todos necesitan. Y si había pecadores, como dice aquí, de mala fama, y atendían a la enseñanza del Señor Jesús, ¿era por qué? Porque querían aprender, querían cambiar sus vidas, querían ser diferentes, ya no querían ser las personas que siempre han sido. Como vimos en Lucas capítulo 5, Jesús vino para aquellos que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces, todas estas personas seguramente sabían, estaban conscientes de que eran pecadores y sabían que necesitaban arrepentirse, por eso buscaban a Jesús, por eso se acercaban a Jesús. Pero lamentablemente en el versículo 2 dice, por eso los fariseos, ¿quiénes son? Los religiosos y los maestros de la ley religiosa, se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. ¿Cuál es el contexto? La crítica de los religiosos hacia Jesús por enseñarles. Pues entonces, por eso Jesús dice otra vez en Lucas capítulo 5, ¿para qué le vas a dar medicina al sano si el sano está sano y no necesita la medicina? Estos fariseos y estos maestros de la ley, estos escribas, ¿a quiénes les quieren enseñar? Pues a ellos mismos que se sienten bien. ¿Sí me explico? Y muchas veces también hay ocasiones en las iglesias, en algunas iglesias donde hasta parece que cada 8 días está evangelizando y evangelizando a los mismos de la misma iglesia y no crecen en otros temas, no crecen en el conocimiento de otros temas y siempre no está el mensaje de salvación. Claro que vamos a predicar el mensaje de salvación, pero cuando sabes que ya son en su mayoría todos salvos o todos salvos, pues que sigan creciendo, que ya dejen de tomar lechita y que empiecen a tomar cosas más sólidas, ¿sí? Pero parece que está lo mismo y 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 la gente no avanza. Bueno, pues en ese caso, por eso el Señor Jesucristo estaba tratando con estas personas, sí, ya sabían, y por eso le estaba enseñando. Por eso la gente estaba acercándose a Jesús. Entonces, estas personas estaban siendo criticadas por juntarse con Jesús. Jesús estaba siendo criticado por dejar que estos pecadores lo escucharan. Y bueno, e inclusive al final del versículo dice, y hasta comía con ellos. Tenía esta convivencia. Jesucristo no solamente trataba de darles el mensaje, sino convivía, ¿no? Sí, pero esto no quiere decir que, ay, mire, o sea, convivía Jesucristo, entonces, ¿qué quiere decir? Que si me invitan a una fiesta el sábado para desvelarnos el domingo y todo, pues estoy compartiendo de Cristo, mire. Estoy compartiendo de Cristo y pues me invitaron a comer el domingo, pues ni modo que les diga que no. Y era barbacoa, o eran taquitos, ni modo que diga que no, ¿verdad, hermano? Entonces, no. ¿Sí? Tenemos que cambiar la actitud. ¿Sí? Jesucristo por eso dejó de tener comunión con Dios en absoluto. ¿Sí? Convivía con estas personas, les hablaba del mensaje de salvación, ¿sí? Pero también el Señor Jesucristo tenía esta comunión con ellos, a pesar de que lo criticaban, pero el Señor Jesucristo no dejaba de hacer las cosas que tenía que hacer. ¿Sí me explico? Sí, o sea, pero aparte él ya tenía como, bueno, era Jesús, él podía estar con otros, pero nosotros siendo tan pecadores, y eso creo que si nos juntamos con más pecadores,
en vez de nosotros muchas veces ser de salvación para ellos, nos contaminan más a nosotros. Exactamente, exactamente. Sí, porque inclusive hay un texto que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y muchas veces nos sentimos bien, estoy bien agarrado del Señor, y al final ya estás igual que ellos o peor. Sí, lamentablemente. Bien. Entonces entendemos el contexto, versículo 1 y versículo 2. Versículo 3. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Ahora, por eso quise resaltar, están los religiosos criticando a Jesús porque se juntaba con los pecadores de cierta fama, inclusive hasta comía con ellos, ¿sí? Y estos maestros de la ley se sentían casi indignados porque Jesús se juntaba con ellos. Bien. 3. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. 4, versículo 4. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y si cuando la encuentre, cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Y versículo 7 es algo bien interesante. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Si nosotros pusimos bien atención al contexto, así como lo vimos versículo 1 y versículo 2, cuando leemos esta ilustración, ya lo entendemos claramente. No andamos, no, ¿y qué significará? ¿Y la oveja quién significa? ¿Y el pastor quién? El pastor es el Padre, el pastor es Cristo, el pastor es quién, la oveja quién es, la oveja es Israel. Empiezan a hacer un merequetengue ahí, ¿sí me explico? ¿Creen que Jesús haya dado un mensaje secreto con la ilustración? No, no. El contexto era, pues sí, no están valorando el hecho de que personas que han sido pecadoras toda su vida, por todos, ¿no? Hasta los fariseos, todo, pero los fariseos y los escribas no lo reconocían, se sentían santos, ¿verdad? Se sentían santos. Pero todos estos, como dice aquí, pecadores de mala fama, ¿sí? Que se acercaban a Jesucristo para escuchar sus enseñanzas, es por eso que Jesucristo, y esta parábola, ¿para quién es? ¿Para los pecadores? ¿O para los pecadores de mala fama o para los pecadores religiosos? Para los pecadores religiosos. Les está explicando por qué está dejando que estos pecadores de mala fama se acerquen a aprender sobre la palabra de Dios. ¿Sí? Les está explicando por qué la actitud de Jesucristo es que conviva con ellos. ¿Con qué propósito? Para que conozcan la palabra de Dios. Para que, como dice aquí, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Hay más logro, hay más alegría en eso. ¿Sí me explico? Eso es lo que está explicando Jesús. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Siguiente parábola. Estamos viendo qué es o la oveja perdida y el dracma encontrada. Versículo 8. O supongamos, otra vez Jesucristo va la misma enseñanza, pero ahora va a utilizar otra ilustración. ¿Pero con un tema diferente? No, con el mismo tema. Vamos a ver. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá
toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Y versículo 10 dice: de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Esta segunda ilustración es diferente a la primera. Habla el mismo tema. ¿Cuál es el tema? ¿Y hacia quién va en la enseñanza? ¿Hacia los pecadores de mala fama o hacia los pecadores religiosos? Hacia los pecadores religiosos. Con esta ilustración del dracma, otra vez les vuelve a repetir. Y otra vez, no, ¿y el dracma qué significará? ¿Qué significado tendrá el dracma, no? ¿Y la mujer quién será? ¿La Virgen María? ¿Quién será la mujer? ¿Sí se dan cuenta? Y lo digo y parece de risa, pero yo he escuchado cada barbaridad, ¿sí? Con este tipo de cosas y buscando simbolismos, casi extraterrestres de no sé qué, y empiezan a hablar, cuando no, cuando Jesucristo fue completamente transparente, claro. Y las ilustraciones que él da, pues decía, él da una enseñanza y la ilustración va junto con la enseñanza. ¿Con qué propósito? Para que sea, no, para que no lo entiendan, no, para que lo entiendan. ¿Sí? Y estas dos parábolas, ¿en quién se enfocó Jesús? ¿En los pecadores de mala fama o en los pecadores religiosos? En los pecadores religiosos. Entonces, ¿quería que los fariseos y los escribas entendieran? Pues sí, quería Jesús que ellos entendieran. No los pecadores de mala fama, porque ellos ya estaban entendiendo tanto que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. Muy bien. Entonces, ahí en el párrafo dice oveja perdida y drama encontrado, Lucas 15, del 1 al 10. Bueno, Dios no calcula pérdidas. Su eleos busca activamente lo perdido. La misericordia aquí es búsqueda incansable. No espera, pasiva. ¿Sí? Tenemos que entender, y Juan 3:16 ilustra muy claramente esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Quién fue el que actuó ahí primero, el hombre o Dios? Dios. Él buscó esta búsqueda. Dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Se despojó Dios? Sí, el Padre se despojó. ¿El Padre buscó? Sí, el Padre buscó. ¿Sí? Para que todo aquel, ¿no? Para todo el mundo que quisiera confiar en Cristo pudiese tener la salvación. Y así es la misericordia. Esto es lo que estamos viendo aquí en la parábola de la oveja perdida, el drama encontrado, que este eleos de Dios dice, busca activamente lo perdido. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, y estamos viendo actualmente lo que son mucho de la historia de los reyes, del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. ¿Cuál era el comportamiento de Dios para con su pueblo? Ay, pueblo, ya, los ignoro y los dejo ahí que hagan lo que sea. No, ¿verdad? Está, búsquele y búsquele y búsquele y búsquele. Y el pueblo de Israel y de Judá, aléjese y aléjese y aléjese y aléjese. ¿Sí? ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel cuando se alejó y definitivamente ya no quiso más de Dios? Llegaron los asirios y se los hicieron. Más adelante, y estamos leyendo, acabamos de leer unas partes de Jeremías, que ya se les anuncia en cuanto a qué, a los babilonios, ¿no? Y también va a pasar eso con Judá. ¿Todo por qué? Por no buscar a Dios, por no consagrarse a Dios,
por no ponerse a cuentas con Dios, y Dios, ahí donde estamos viendo esta lectura, ya les advirtió que vendrán, o que ya llegaron los babilonios y se los llevaron. ¿Sí me explico? Entonces, siempre Dios ha tenido el Dios de misericordia, como lo estamos viendo este atributo, siempre ha tenido esta intención de buscar, pero también Dios tiene un límite. Dios es eterno, ¿sí? Dios es eterno, pero su paciencia no. Su paciencia no va a durar para siempre, ¿sí? Va a llegar un momento, nosotros perderemos la vida o moriremos y estaremos ante su presencia y Él nos hará ver, bueno, quienes no han creído, les hará ver su suerte. ¿Sí me explico? Entonces, es importante. Y a Dios nadie le puede decir, es que no me buscaste, es que nadie me dijo, es que no. El carácter de Dios siempre es buscar, buscar, buscar la oveja perdida, buscar el dracma perdido. Siempre es la actitud de Dios. Jamás ninguna persona le va a poder decir a Dios, es que nadie a mí me dijo nada, nadie me advirtió nada, nadie me dijo que me iba a ocurrir esto si yo me alejaba, nadie me dijo. No, yo te busqué y te hablé por él, te hablé por él, te hablé por él, y no quisiste escuchar, y ahí las consecuencias de tus malas acciones. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Un comentario, hermano. Adelante. Es que hoy en día ya no hay pretexto para la gente que diga, es que yo no sé, nadie me habla del Señor. Por donde quiera usted ve el celular, pasan comentarios de la palabra de Dios que se apega a la Biblia. Hay un programa ahorita que ya lo repitieron 2 veces, Moisés. Yo lo vi desde la primera vez, cuando empezó la primera vez. Se apega a la Biblia también, es un programa muy bonito. Pero ahorita ya no hay excusa, hermano, por donde le busque uno sale. Ya nada más es cuestión de la gente que realmente no le cree a él, ¿no? Más que nada, no le cree a Dios. No le quiere creer. No le quiere creer. Así es. Sí. Porque estas dos, por ejemplo, estas dos ilustraciones que hemos visto, yo creo que están muy claras, ¿no? ¿Cuáles símbolos secretos habrá ahí? No, tan claras como el agua. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente párrafo, dice el hijo pródigo, aquí mismo, en el mismo capítulo 15, versículo 11 en adelante. ¿Sí? Otra vez, versículo 11 dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Y ahí preguntaríamos, a ver, otra vez, para ilustrar mejor esa enseñanza. ¿Cuál enseñanza? ¿Qué enseñanza? Porque vemos en el capítulo 1, versículo 1, vemos el contexto. ¿Cuál es la enseñanza? El prójimo. La enseñanza de que el por qué Jesús está juntando con los pecadores de cierta fama, ¿sí? Y por qué convive con ellos y por qué está con ellos, ¿sí? Y la enseñanza es ¿para quién? ¿Para esos pecadores o para los pecadores religiosos? Para los pecadores religiosos. Entonces, el Señor Jesucristo en el versículo 11 dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. ¿Para quién va dirigida? Otra vez quiero resaltar. ¿Para todos los pecadores que estaban ahí? No. ¿Para quiénes? Para los pecadores religiosos. ¿Quiénes eran? Los fariseos y estos escribas, expertos de la ley. ¿Sí vamos bien? ¿Sí lo ven? ¿O nada más lo veo yo? Está claro, ¿verdad? Bien. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor, le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor
empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante y donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Versículo 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, y esa frase de cuando finalmente entró en razón, dice mucho en la enseñanza, ¿sí? Porque un pecador, una persona, y otra vez voy a estar repitiendo Lucas 5, donde dice Jesús que no vino a todos, sino él vino por los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Una persona así es porque está consciente de que es pecador. Está consciente de lo malo que ha hecho en su vida y como dice aquí, finalmente entró en razón. Y como comentaba hace rato la hermana Lucina, mucha gente ya ahorita no tiene excusa, tiene todos los medios, las redes sociales, la misma Biblia, etcétera, ¿sí? Pero realmente entienden, no quieren creer, pero no entran en razón. O tal vez sí lo entienden todo, pero más bien ya es una voluntad. La gente no quiere, entiende, lo comprende, pero no quiere. ¿Sí? Y cuando la gente no quiere, ya vimos una clase anterior con anterioridad, ¿Dios obliga a las personas? Jamás. Dios jamás va a obligar a nadie a creer en él. ¿Sí? Y es cierto, muchas veces en nuestras peticiones decimos, Señor, por favor, quítale ese corazón de piedra, Señor, quítale y háblale, hazle sentir y todo. ¿Y qué creen? Dios puede hacer eso, puede hacerle sentir, puede todo, pero si la persona no quiere, no quiere, no quiere, no va a querer. ¿Sí? Desde la primera oración que nosotros pedimos por una persona, ahí Dios dice, claro, es buena opción, que él conozca de Cristo. Va una persona a compartirle, va a una persona para que vuelva, ¿no? Y simplemente si la persona no quiere, no quiere. Pero desde ese momento Dios ya pone manos a la obra. Pero si la persona no quiere, pues no quiere. Pastor, entonces, ¿cómo le podemos hacer, pastor? Porque, pues, por ejemplo, vemos a nuestro familiar, un ser querido, que lo amamos, y pues esto que nosotros, este regalo que Dios nos da, el conocerlo, queremos compartirlo con los demás. Pero si esas personas, por más que uno les diga no quieren, nosotros en qué posición estamos, o cómo nos quedamos, ya no les decimos, ya no oramos por ellos, como que... No, siempre hay que estar orando por ellos. O sea, siempre lo oramos, pero también también jamás les vamos, cuando tenemos que ser más astutos. O sea, hay gente que a lo mejor hasta la vacunamos en contra del evangelio, porque estamos duro y duro. Y nos sentimos bien espirituales, ¿verdad? Porque estamos compartiendo, compartiendo y compartiendo. Pero a veces hacemos más daño siendo de esa forma. Porque lamentablemente a veces no sabemos cómo llegar a la gente. ¿Sí? A veces no sabemos. A veces Dios nos ayuda cuando permite que a esa persona tenga ciertos problemas en su vida. Y es ahí cuando así, emocionalmente a lo mejor las personas están débiles, por decirlo así, y uno puede compartirles. ¿Sí? Esa es una opción. Pero una de las opciones más fuertes, y esa inclusive es, ¿cómo decirlo? Digamos, no falla, pues es el testimonio de las personas, el cómo vives. ¿Sí? Porque si no vives correctamente, pues las personas que van a decir, quiero ser como tú, pero estás peleando con tu esposa,
Mira cómo están tus hijos, no los has llevado por el buen camino. Mira cómo ni trabajo tienes y mira, o sea, haces de las tuyas y te dices cristiano, pues ¿qué van a querer desear ser como tú? Jamás, jamás. Entonces, el testimonio, de hecho, si nosotros vamos con Pablo, referente al matrimonio, cuando habla acerca del esposo que no es creyente, ¿qué es lo que dice en cuanto a la mujer? Que tal vez lo gane sin palabras, con su forma de ser, con su forma de cómo tratarlo, su testimonio. ¿Sí? Él será un desvergonzado, lo que sea y todo. Ella quiere ganar a su esposo, ¿no? Pues tiene que mostrar lo que Cristo ha hecho en la vida de ella. Y él lo va a ver. ¿Sí? ¿Y qué dice Pablo? Y tal vez así lo pueda ganar para Cristo sin palabras, con el puro testimonio. Sí, eso es lo que más impacta en la gente. ¿Sí? Pero también, no que falle el método, sino la persona puede decir, no quiero. También, no se le puede obligar. Dios no lo va a obligar, nosotros tampoco lo vamos a obligar. Por eso cuando decíamos esto de las parejitas de jóvenes, de que cuando se casan o se empiezan desde el noviazgo en yugo desigual, que dicen, no, es que él es diferente, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer completamente y van a ver que lo voy a salvar, lo voy a ganar para Cristo y todo es un autoengaño. Es un autoengaño y es una mentira y por más que te repitas en tu cabecita, eso jamás va a funcionar. ¿Sí? Más bien, pues le estás dando mal testimonio porque tú sabes que Dios te dijo que no te unas en yugo desigual y te valió gorro. No te interesó eso y te uniste o estás buscando una relación en yugo desigual. Entonces, ¿qué va a ver la persona? Pues si no le interesa a ella lo que dice la Biblia, pues a mí menos. ¿Me expliqué? ¿Sí? Y bueno, y así podemos hablar muchos casos. ¿Sí? Bueno, después dice el versículo 17, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. 20. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, ¿sí? Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Versículo 21. Su hijo le dijo, Padre, he pecado, ya lo que él había preparado, ¿verdad? Su speech. Ok. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica, etcétera, etcétera. Versículo 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y bueno, 25 habla acerca del hijo mayor que se enoja con el padre y el padre le empieza a explicar. Y versículo 31 dice, su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice el párrafo y ahorita voy a decir unas cosas. El hijo pródigo, Lucas 15, la cita dice, el padre no espera a que el hijo termine su discurso de arrepentimiento, dice, corre, lo abraza. El eleos divino no negocia, celebra, ¿sí? El anillo, el manto y la fiesta simbolizan una identidad restaurada.
Porque ¿qué es lo que Dios quiere? O qué es lo que Jesús quería en estos, como dice aquí, malhechores de mala fama, que sus vidas fueran ¿qué? Restauradas, que se acercaran a Dios, que buscaran a Dios. ¿Sí? Ahora, lamentablemente también muchos cuando hablan acerca de la parábola del hijo pródigo, también he escuchado muchas barbaridades y empiezan, no, y que el hijo, ¿quién significa tal? Y el padre significa tal, y el hermano mayor significa tal, y no, no, la Biblia es más simple. Nosotros somos los que nos la complicamos. Simplemente desde el primer versículo 11 dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. ¿Qué era lo que quería ejemplificar más Jesús referente a por qué estaba con los pecadores, por qué convivía con ellos, por qué les predicaba a ellos? Pues porque están perdidos y los está llamando a que se reencuentren con Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? No hay nada de simbolismos secretos o hay aquí códigos secretos en el Padre, en el Hijo. No, 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 no hay nada de eso. Es solamente una ilustración. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿O ustedes siguen viendo esos simbolismos secretos en la Biblia? No, y también hay que tomar en cuenta lo que dice aquí, ¿no? Bueno, tal vez no andamos en eso, pero dice, es que al otro hijo le parece, hablando del ejemplo, ¿no? Del hijo, ¿no? Es que me parece injusto si yo he hecho, ¿por qué a él no? Que se ha portado mal y pero pues Dios nos ama a todos, ¿no? Entonces, pues Dios no hace excepción de personas. Y en ese punto es muy interesante lo que está, bueno, lo que mencionas, porque estas tres parábolas, otra vez repito, ¿para quién van dirigidas? ¿Para los maleantes de buena fama o para los escribas y los fariseos? Para los escribas y fariseos. Entonces, mucha de la actitud que tuvo el hijo mayor es lo que los fariseos y los escribas estaban teniendo. Prácticamente, bueno, tú dices que tienes la ley, tú dices que eres religioso y que estás bien delante de Dios, tú también te deberías de gozar conmigo y estar junto conmigo y así como yo les predico a los pecadores, también tú tendrías que predicarles a los pecadores. ¿Sí? Y como le dijo el hijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Entonces, todos los que se podrían sentir religiosos, los que se podrían sentir bien delante de Dios, ¿cuál es su labor? Hacer la misma labor que el Señor Jesucristo, predicar el evangelio a quienes que no lo conocen. ¿Sí? No debe de haber ese recelo, ¿sí? No debe de haber eso de que, oye, ¿por qué les hablas? No sé qué. Y, bueno, les voy a decir una vez, bueno, en una iglesia allá por Tultitlán, hacíamos campañas de evangelismo y salíamos y predicábamos en las calles, íbamos de puerta en puerta, todo. Yo no vivía allá. Yo no conocía a la gente, es una iglesia que nos invitaron a varios hermanos de varias iglesias para ir y evangelizar. Entonces, pues era como turista, ¿no? Pues ibas viendo y veías a las personas y te acercabas y todo. Entonces, yo vi ahí un grupo de muchachos, así sentados y hasta estaban tomando. El hermano Eduardo, que se sentía superhéroe, se acercó y les empezó a compartir el evangelio. Todo bien, me escucharon, asintieron que sí, no aceptaron aquí, pero reconocían que estaban mal, que hacían malas cosas, etcétera, etcétera, y todo. Y ya dije, bueno, pues ahí estamos en contacto, este es el folleto de la iglesia, cualquier cosa, pues ahí está, etcétera. Y ya, me retiré. Y uno de los de la iglesia de ahí me dice, hermano, ¿cómo te atreviste a hablarle? Ese es el Malhora de la colonia y ese antes no te mató.
Dice, porque nosotros luego nos ha robado, que no sé qué, y si se dan cuenta a veces, él también necesita de Cristo. Él también necesita de salvación. Qué bueno que yo no sabía quién era y que me pude acercar confiadamente para compartirle. Porque si voy con ese temor o esa idea preconcebida, igual y hasta a lo mejor el mismo nerviosismo, no fluye el mensaje. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y qué bueno que se hizo eso, se llegó. Después, pues ya no sé si fueron o no fueron, pero bueno, ahí está la semilla. ¿Sí me explico? Entonces, no tenemos que hacer de que ahí no, ¿no? O igual, hasta llegar al punto de decir, bueno, pues sí, a mis vecinos, ¿no? Les voy a predicar, pero al vecino de acá a un lado ese no, porque a veces su jardín está muy feo y por culpa de él toda la calle se ve fea y etcétera. ¿Sí me explico? Hasta hacemos acepción para decir a este sí le hablamos, a este no le hablamos, a este sí le hablamos, a este no le hablamos. Y no. Y los que se sienten religiosos y los que están bien con Dios, que es lo que dice aquí, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Si estamos gozando una buena comunión con Dios, si estamos gozando de una buena relación con Dios, ¿por qué no compartimos ese plan que Jesús tiene para con los demás? Compartirles el Evangelio. ¿A quiénes? A todos, porque Él vino a morir por todos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues estuvo claro esto. Yo creo que ahí le dejamos. De hecho, yo pensé que íbamos a terminar. Y por favor les encargo su hojita para poderla ver la siguiente, continuar la siguiente semana. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.